Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hermana, no te he dado porque pienso ser breve, pero no hoy día. Pero estaba escuchando la palabra de wow. Quiero hablar de San Norberto hoy día, lo que me recuerdo, lo que pueda recordarme. Y yo creo que sería fascinante, quizás como parroquia un día, proyectar al futuro, tomar el tiempo de hacer como skits o plays o teatro de la vida de los santos, porque son realmente asombrosos. Si tendría billones de dólares, haríamos películas. Por ejemplo, San Norberto, su vida es una película y es más interesante que muchas hoy en día las ficciones. Y es algo real, es asombroso. Y la vida de los santos tiene impacto para poder convertir, así como Santa Teresa de Benedicta de la Cruz, así se llama, ¿no? Edith Stein, como San Agustín, grandes santos, San Ignacio de Loyola. Solamente escuchando o leyendo sobre la vida de los santos, se han convertido. Y dice Pablo en 1 Corintios 11:1, es una muy buena, 1 Corintios 11:1, 1, ¿verdad? 1 Corintios 11:1, dice San Pablo, sean imitadores míos. Entonces ahí vemos que refutar lo que los protestantes muchas veces dicen, no necesitamos la vida de los santos, son más bien obstáculos, hay que solo imitar a Jesús. Bueno, Pablo dijo, sean imitadores míos, como yo soy de Dios. Entonces Pablo se está poniendo como un ejemplo, porque él sigue él está perseverando, mírame cómo hago yo, es algo bueno imitar a los santos. En Hebreos capítulo 11, todo el capítulo se dedica a recordar los que han sido fieles a Dios. Isaías, Abraham, Moisés. Pablo, el autor de Hebreo de la palabra de Dios, está también poniendo la lupa en personas que han ido antes. Entonces es bíblico que efectivamente debemos de contemplar. Creo que es, no sé qué, en Hebreos, no sé qué capítulo y versículo dice, contempla estos que han sido maestros de la palabra y contempla cómo sus vidas terminaron. O sea, han muerto. Son personas que han vivido fiel y piensa en su vida. Entonces, vemos el fruto, porque al pensar y ver esto, nos animamos todos. Y quizás, como Carlos Acutis o como Santa Teresa del Niño Jesús, la santidad se vuelve alcanzable, se vuelve wow. Quizás, y como San Ignacio de Loyola diríamos, ¿y qué tal si yo hago lo mismo? ¿Quién me previene a hacer lo mismo? Y uno se anima. Y también viendo a los demás aprendemos, así como un buen chef. Para ser mejor chef, mira a Gastón Acuria cómo hace y eso le enriquece a uno. San Norberto, él vivió en el siglo XII y él, yo creo que era contemporáneo de Bernardo de Claraval. Entonces, en ese tiempo no había celular, no se podían comunicar mucho, no sé si alguna vez se comunicaron, pero qué lindo hubiera sido y quizás sí se pasó. Bueno, Norberto creció y se metió a hacer un canon regular. Cuando creció y se hizo joven, se metió a la catedral, era en Alemania, en el reino de Alemania. Pero él no era convertido 100%, era culturalmente católico, pero no era de corazón católico. Y se metió a los canones regulares porque le pagaba para hacer la liturgia. Recibías un salario para hacer oficio, lecturas, laudes, intermedia, vísperas y completas. Eso era tu trabajo. Excelente, ya se metió, yo me inscribo. Y entonces por orar en la catedral, por un lado es interesante pensar que pagas a alguien para que mantenga la oración siempre. Es casi como la adoración perpetua, aunque no lo pagas, pero vas buscando quién puede adorar para que todas las horas sean cubiertas. De alguna manera, y hay un evangélico protestante que es literalmente, no lo critico, sino que es interesante la idea,
que él paga a 3 personas a rezar 8 horas cada uno, son 24 horas, para su ministerio y su prédica. Entonces él tiene a 3 personas, claro, habría que ver, no es exactamente lo que debemos hacer, pero el punto es, qué interesante esa idea de tener siempre a alguien orando y por tu ministerio. Y bueno, la iglesia en ese tiempo pagaba a algunos, y no sé si era la iglesia o el rey, para que puedan estar siempre orando. Entonces él se apuntó, pero su vida no era convertido. Incluso buscó a otro que tome su lugar y él le pagaba como la mitad y él se quedaba con la otra mitad. Entonces él ya ni estaba orando, hizo el vivo, ¿no? Algo que hace aquí en Perú, ¿verdad? Que le cobras a la obra 10,000, le das 2,000 al oficial, ¿no? 6 para ti y 2 para que lo haga el chino, ¿no? Ese es el chiste. Él hizo eso y se metió a la corte de Enrique V de Alemania. Y ahí estaba disfrutando de otro salario más. Entonces le pagaban para ser canón y le pagaban para ser parte de la corte real de Enrique V. Y ahí veía muchas cosas, excesos, ¿no? De lujos y todo lo demás. Y él se vestía de silk. Sus ropas eran de ¿cómo se dice silk? Seda, de seda. Entonces él estaba siempre cómodo, ¿no? Y entonces ese es su estilo de vida. Y algo pasó, una cosa terrible para él, y creo que en la historia le pasó que le comenzó a cambiar la mente. Enrique V quería mantener un poder de poder elegir a los obispos. Y había como investiture, algo investidura. Y el alemán, en Alemania, querían mantener el poder de escoger quién será el obispo, que el Papa no tanto. El Papa lo rechazó, dijo, no, yo soy el que voy a elegir quién es el obispo para pastorear a ustedes. Enrique V respondió yendo a Roma, o yendo donde estaba el Papa, creo que Roma, y lo encarceló al Papa. Lo tuvo encarcelado al Papa, era el Papa, creo que Gelasios II, y le tenía encarcelado hasta que el Papa acepte. Y el Papa finalmente dijo, ok, haremos así como tú quieres. Le sacó de la cárcel, regresó a Alemania y el Papa lo excomulgó a Enrique V. Y entonces excomulgó a Enrique V. Pero ese anécdota, ese acontecimiento le impactó a Norberto. Y Norberto comenzó a pensar, no parece bien eso no me cuadra, no es bueno, era tan extremo. Y comenzó a mirar como que las escamas de los ojos comenzaron a quitarse, comenzando a ver lo efímero de su vida y lo importante de la iglesia y de Dios. Entonces, era un impacto que le comenzó a pensar cosas, pero no fue hasta que un día estaba vestido de seda en un caballo con su compañero y él, uno que era su servidor, que una tormenta de repente pasó y un rayo pegó cerca de él, le hizo bajar del caballo, o sea, caer del caballo, como digamos, algo como San Pablo, era casi igualito, una luz y boom, él baja del caballo, el rayo abre incluso parte de la tierra enfrente de él y escucha una voz, la voz de Dios, que le pregunta, ¿por qué estás viviendo en vano? ¿Por qué vives por las vanidades? Y él responde a la voz, ¿qué quieres que yo haga? Y la voz citó la escritura, Salmo 34, donde dice, do good and avoid evil. Seek peace and pursue it. Haga el bien y evite el mal. Siga y persiga la paz donde vaya. Y eso causó su conversión. Regresó a su casa, puso un hair shirt underneath the silk, ahora puso algo que le causaba como incomodidad en vez de comodidad, una conversión radical. Dejó la corte de Enrique V y se fue a regresar a su puesto para rezar en la liturgia de las horas y pidió, en 3 años, él se dedicó a la oración y a la penitencia y comenzó a estar mucho más entregado y más serio
y queriendo que Dios le cambie, le toque el corazón. Después de 3 años, él va al obispo del lugar y le pide que le dé ordenación. Quisiera ser sacerdote. Y le hicieron sacerdote, le movieron a su país, a su ciudad de natalidad, donde él creció, y su dedicación era tanto, su fidelidad era tanto, que eso incomodaba a los otros sacerdotes, a los otros canones que estaban en su ciudad, porque era tan estricto consigo mismo que eso le evangelizaba a los otros y le causaba incomodidad. Como dice Sabiduría, hablando de Jesús, su estilo de vida nos incomodaba. Su manera de ser nos incomodaba. Y causa en uno querer dar tropiezos a la persona, como dice Sabiduría, y lo que se cumplió en Jesús. Ahora se está viviendo en Norberto. Y entonces finalmente los clérigos de ese lugar le expulsaron a Norberto. Le dijeron, te vas de aquí. Él se volvió un predicador itinerante, uno con un poder de prédica fuerte, y andaba muchas veces descalzo, madre. Entonces, un patrón de los descalzos. Y él caminaba andaba de ciudad en ciudad predicando descalzo. Y en una fue a ver al Papa Gelasio II para presentar su vida, a ver si le parecía bien al Papa lo que él hacía. Y el Papa, al escucharlo, creo que el Papa en ese momento estaba en exilio, porque Enrique V fue otra vez a buscar al Papa y el Papa se escondió. Y Norberto le buscó al Papa. Imagínate, esta es una película. Esta es más que Misión Imposible, Dead Reckoning. No, esta es verdad. Y entonces le busca al Papa que estaba escondido. Y el Papa le escucha, le anima y le nombra como dijo Juan Luis Toro, como ahora hoy en día, como son estos sacerdotes de la misericordia. Le da la facultad de predicar y hacer los sacramentos en todas partes del mundo. Que él sea un predicador como papá, un predicador que tenga las puertas abiertas. Y de ahí salió itinerante, predicando. Llegó a una ciudad que se llama Antwerp, si no me equivoco, Antwerp, y había como un tipo protestante. Esto estamos hablando de los años 1100 y pico. Y había un tipo de protestante que se llamaba Tanchelm. Él predicaba y tenía un don de prédica y era un predicador itinerante y tenía un grupo de gente alrededor suyo grande por su manera de predicar, su carisma. Pero una de sus grandes herejías que él predicaba era que Jesús no estaba presente en la Eucaristía, que la Eucaristía no es Jesús. Y eso era uno de sus grandes prédicas. ¿A quién suena, verdad? ¿A quién suena? Bueno, él predicaba eso, que la Eucaristía no era Jesús. Y él, esto sí, hasta un extremo, él le decía a sus seguidores que anda a la misa y agarren la hostia y lo ponen lo desacralizan o le hacen cosas sacrílegas, lo escondan, que lo meten en un lugar, porque su fe era, eso no es Jesús. Y entonces esa fe movió a la gente y él le decía a la gente que hagan eso. Entonces sus seguidores muchas veces agarraban la Eucaristía y lo hacían, ¿no?, una cosa mala o lo escondían. Entonces cuando llega Norberto, él ve esto y ve todo el grupo y comienza a predicar fuertemente contra esta herejía, contra esta mentira, ¿verdad? Eso es muy interesante. No se tapa la boca, no dice, bueno, hay que respetar las diferencias. No, él comienza a predicar la palabra y comienza a decir, eso no está correcto. A través de su prédica convirtió una gran multitud de esa gente que seguía a Tanchelm. Y aquí está lo milagroso. Él le dice a esta gente que se ha retornado, ahora ustedes vayan a buscar la Eucaristía donde lo han escondido y me lo traen aquí. Y fueron, y como ellos lo habían escondido, sabían dónde estaba. Y entonces encontraban, aunque le metían quizás en un lodo o en una tierra, encontraron la hostia perfectamente conservada. Era un milagro eucarístico. Y conseguían todo, y colectaron todas las Eucaristías, todas las hostias que habían puesto en un solo lugar, e hicieron una procesión hacia la catedral, y ahí lo pusieron otra vez en el tabernáculo a Jesús. Entonces muchas veces en pinturas, cuando ves a San Norberto,
lo ves con una custodia o lo ves con un ciborio lleno de la Eucaristía, porque eso era su milagro, uno de los grandes, ¿no? Y que él tenía, que es asombroso y bello, porque resalta lo grande que es la Eucaristía, resalta lo sagrado que es la Eucaristía y cuánto Dios honra al que uno honra a Dios. Dios honra al que le honra. Y mira, cuando honramos a la Eucaristía, yo creo que ahí hay más milagros, más poder. Cuando le damos el lugar a la Eucaristía que Él merece, yo creo que ahí es donde Dios se manifiesta con mayor poder. Y aquí vemos este gran milagro. Él le da la honra a la Eucaristía, lo regresa y lo pone en su sitio. Muchos a seguir andando, murió Gelasio II y vino Papa Calixto II. Y él otra vez fue al Papa Calixto II y le dice, ¿cómo me veo? ¿Está bien contigo? Mira cómo respetaba la jerarquía, respetaba la iglesia y servía a la iglesia. Habiendo hecho tal milagro, no dijo yo y yo solo, sino que siempre tenía una humildad hacia la iglesia, un amor hacia la jerarquía y puso a someterse, como Pablo, todo suyo a los presbíteros, al Papa en este caso. Y el Papa le dice, yo quiero que tú fundes monasterios, que quizás no estaba en su plan, pero eso le pidió el Papa. Y eso hizo. Comenzó a fundar monasterios, se fundaron monasterios de hombres, monasterios de mujeres, y ellos se llegaron a llamar luego los norbertinos. Norbertinas. Al principio no eran así, eran canon, premanstre o algo así, pero con el tiempo se le nombraron norbertinos, ¿no? Entonces, sería como nuestra comunidad se llamaba los Filipes. Y entonces los monasterios crecieron y la santidad de él también, su reputación crecía. Y entonces una vez él fue de monasterio a monasterio caminando y llegó a una ciudad y sanó a personas, liberó del demonio a tal, o sea, milagros que acompañaban su prédica y su persona, que la gente estaba tan impactada que hicieron una petición que él sea obispo. Y entonces le hicieron obispo. Y ahí él no quería, pero aceptó este llamado y se volvió obispo y hizo muchas reformas con los clérigos. En algunos lugares los clérigos no querían escucharle para nada, no le cerraban la puerta. Y en otros lugares la reforma de él tomaba cuerpo y la gente entraba en una reforma y hubo mucho fruto a través de su ser obispo. El Papa Honorio II fue el último papa con quien él estuvo, si no me equivoco. Entonces, había otra cosa más interesante para recordarles a ustedes, muy bueno de su historia. Ya hemos dicho la parte de la Eucaristía, que él estaba descalzo donde iba. En general, había algo más como que cerraba su vida muy bonitamente. San Norberto. Bueno, ahorita no me acuerdo. Si me acuerdo luego les digo, pero era algo bonito, una cosa más. Y bueno, un santo decía de que lo que falta en nuestro corazón lo podemos pedir en la Eucaristía. Y San Norberto nos enseña que honrar a la Eucaristía, honrar y amar a su iglesia es el camino del cielo. Y Pedro hoy día en Juan 21 dice a Dios, filios. Jesús le pregunta en el tercero, ¿me filios? Y Jesús había dicho, me agape. Y Pedro su respuesta era, tú sabes que yo filios. Y que no era al nivel de agape, que ya estaba humilde. Pedro estaba en una posición de que reconozco mis debilidades. Pero yo quería resaltar dos cosas, como en la vida de Norberto, en Pedro, ¿cuál es la forma que podemos amar a Jesús? ¿Qué es lo que más desea Jesús? Porque cuando Pedro le responde, tú sabes que yo te amo, ¿qué le responde Pedro? ¿Qué le responde Jesús? Apacienta mis ovejas. El deseo de Jesús
¿Cómo puedo responder a su amor? ¿Cómo puedo demostrar mi amor? ¿Cómo era? Apacienta mis ovejas, ama a mis ovejas, tráigalas a mí, dale la verdad, dale la iglesia, dale la palabra, dale los sacramentos. ¿Me amas? ¿Cuál es la respuesta? Apacienta mis ovejas. Y cuando Pedro reconoce que no tiene agape, Jesús le dice una profecía. ¿Y cuál es esa profecía? Un día tú vas a dar la vida por mí. Ese es agape. Pero yo te lo voy a dar. Yo soy el que te lo puedo dar. Y entonces, al reconocer que no tenía agape, estando cerca de Jesús, queriendo aceptar su misión de apacentar las ovejas, Jesús le dice, y yo te daré lo que te falta. Y yo te daré ese agape que tú reconoces no tienes. Y cada vez que venimos a la misa, podemos hacer lo mismo. Reconocer lo que me falta. Reconocer lo que yo no tengo y pedírselo a Él. Y porque Él, al reconocer, pero venir a su presencia, Él me da lo que yo no tengo. San Norberto, ore por nosotros. Más o menos breve.